Vamos a leer para que vean qué es lo que vamos a ver hoy. Marcos 6, versículo 45. The Gospel of Mark, chapter 6, verse 45. Y dice el versículo 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. 46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Vamos a leer esa parte todos juntos. Se fue al monte a orar. Una vez más. Se fue al monte a orar. Una última vez. Se fue al monte a orar. Va a ser clave. 47 dice. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia, la cuarta vigilia es más o menos como de las 3 a las 6 de la mañana, okay? Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Tenemos a nuestro Señor Jesús. Se recuerdan, la semana pasada le dijo a los discípulos: vamos al otro lado para descansar, y las multitudes vieron y llegaron allí antes de ellos. Jesús ve que eran como ovejas sin un pastor, les empieza a enseñar muchas cosas. Uno de los discípulos viene con Jesús, dice: hey, ya es tarde, suelta a los que van a las aldeas, a los pueblos, a agarrar algo a comer. Jesús le dice a sus discípulos: tú déles de comer. Ellos dicen: pues no tenemos suficiente. Dice Jesús: what do you have? ¿Qué es lo que tienen? Y con unos peces y unos panes, Jesús ora, da gracias a Dios Padre, multiplica los peces y los panes. Todos comieron, sobró comida. Y de ahí Jesús le dice a sus discípulos: ustedes métense en la barca, llegan allá, yo a rato llego. Él despide a la multitud, va y ora, y se va avanzando la noche. Ve que sus discípulos se están fatigando, porque allá en medio del mar y en medio de la noche viene un viento contrario, y ellos se están fatigando. Y Jesús empieza a caminar sobre las aguas y llega donde ellos están. Versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. 49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era una fantasma. ¿Y qué hicieron? ¿Cuántos aquí hubieran gritado? Whatever. Imagínate, la noche, oscuro, en el mar. Yo no sé cuándo de aquí han ido a un crucero, pero cuando tú vayas en un crucero, unos lo agarraron, right? Ay, pastor, es que yo me mareo. Por favor, right? Cuando tu honey te lleve en un crucero, hoy hacen ahí amén con 10 por 10, me hizo así, right? Y sal en la noche. Tú puedes salir al balcón y ver, fuera de las luces del barco, man, it's dark, es oscuro. Y ellos estaban en medio del mar oscuro, y de repente ven la gloria de Dios, right? Pero no reconocen en el momento que es la gloria de Dios. Yo no sé si ellos vieron una luz, qué es lo que vieron, y en ellos pensaron: es un fantasma. Unos dicen que esta palabra se puede traducir como decir que pensaban que era un espíritu. En inglés se puede usar la palabra a ghost. Y vieron y tuvieron miedo y gritaron. Y yo les pregunto: ¿cuántos de ustedes hubieran gritado? Y ninguno lo admitió. Yo sí, hubiera gritado: santo. Versículo 50, verse 50. Porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una vez más: tened ánimo, yo soy, no temáis. Una última vez: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, like that. Y subió a ellos en la barca,
y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Wow. Primer milagro que vimos último milagro que vimos la semana pasada, Jesús multiplica unos panes y peces y le da de comer a 5,000 personas. Hoy vemos otro milagro de Jesús caminando sobre las aguas hacia donde estaban sus discípulos en medio del mar, en lo más oscuro de la noche, la cuarta vigilia. Dos milagros inmensos, dos milagros que muestran el poder y autoridad del Emmanuel, el Dios entre nosotros. Pero en medio de estas dos ocurrencias, en medio de estos dos milagros, hay algo clave que tú y yo tenemos que capturar. Lo vemos en el versículo 46, verse 46. El último parte del versículo 46 dice: se fue al monte a orar. Right? El Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, el invisible que se hizo visible, el cual, de quien habla Juan cuando empieza su evangelio con estas palabras: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Right? Y por medio de este verbo todo fue creado. Es igual decir, en el principio era el Hijo, y el Hijo estaba con el Padre, y el Hijo es el Padre. Y de ahí, por medio del Hijo todo fue creado. El cual dice Colosenses: todo fue hecho por Él, para Él. Este mismo, vemos que en medio de multiplicar panes y peces y darle de comer a la multitud y caminar sobre las aguas, hizo tiempo para orar, right? Para comunicarse con nuestro Padre Celestial, con su Padre. Okay. Si era importante para Jesús orar, la pregunta es: ¿será importante para nosotros orar? Si Jesús estaba en la oración, ¿no debemos de nosotros también estar en la oración? Como seguidores de Jesús, somos cristianos. Un cristiano quiere decir alguien que imita a Jesús, alguien que vive como Jesús. Somos discípulos de Jesús. Un discípulo sigue las enseñanzas y la vida de Jesús. Como discípulos de Jesús, no solamente aprendemos de sus enseñanzas, no solamente leemos las palabras rojas en los evangelios que representan las palabras de Jesús, pero vemos las otras palabras, vemos qué es lo que hizo Jesús, cómo vivió Jesús, y aprendemos de eso. La palabra nos llama a ser imitadores de Jesús. Right? Si Jesús oraba, nosotros también tenemos que orar. Right? Comparto con ustedes tres cosas rapiditas. Primeramente, Jesús oraba, nosotros debemos de orar. Jesús tenía la expectativa de que sus seguidores iban a orar. Por eso en el Evangelio de Mateo capítulo 6, donde leemos el Padre Nuestro, creo que 2 o 3 veces Jesús dice estas palabras: cuando oréis, right? Dice, cuando oréis, no seas hipócrita. Cuando oréis, métete a tu aposento. Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús tiene la expectativa de que sus discípulos van a orar. Él oraba, tiene la expectativa de que sus discípulos van a orar, y de ahí Jesús nos enseña cómo orar. Cuando oréis, métete en tu aposento. Cuando oréis, no seas como los hipócritas. Cuando oréis, oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vemos que Jesús oraba. Jesús tenía la expectativa de que sus discípulos iban a orar, y de ahí nos enseña cómo orar. Hablando de esto, quiero animarles, empezando este sábado a las 8 de la mañana en la hora de oración. Sábados a las 8 de la mañana en la hora de oración aquí en el santuario. Voy a estar enseñando por varias semanas cómo orar. Voy a estar enseñando cómo orar según Mateo capítulo 6, las enseñanzas de Jesús en Mateo 6. Invitamos a todos. Debe de ser el servicio más grande del fin de semana. Es el servicio más importante del fin de semana, estar en la oración. Solo los animamos todos a estar allí. Okay.
vemos de que Jesús oraba, tiene la expectativa de que sus seguidores iban a orar, nos enseña cómo orar, debemos de estar en la oración. Unos años atrás estaba enseñando tocante el bautismo, y en mi enseñanza dije esto, dije, los salvos se bautizan. Right? Los salvos se bautizan. Diría, los salvos vienen a la iglesia. ¿Puede alguien decir amén? Right? Los salvos vienen a la iglesia. Los salvos adoran. Right? Los salvos estudian las escrituras. Right? Los salvos dan sus ofrendas. Right? Y los salvos oran. Okay. Los salvos oran. Ahora, el bautismo no te salva, venir a la iglesia no te salva, leer la Biblia no te salva, orar no te salva, dar tus diezmos y ofrendas no te salva, pero es lo que hacen los salvos. Right? So, los salvos, los seguidores de Jesús oran, se dedican a la oración. Dice Primera de Tesalonicenses 15 nos dice, 5 versículo 17 dice, orad sin cesar, right? Primera de Tesalonicenses 5 versículo 17 dice, orad sin cesar. What does that mean? ¿Qué quiere eso decir? Que tenemos que orar y continuar con la oración, constantemente estar orando. Right? Cuando yo leo este versículo, hay una frase en inglés que se me viene a mente. Y la frase es checking in, right? Checking in. ¿Qué significa checking in? No, está el muchacho, vamos a decir, muchacho, joven, simpático, soltero. Sus amigos dicen, hey, vamos al mall, él va al mall. Sus amigos dicen, hey, vamos a comer, él va a comer. Vamos a New York, él se pasea en New York. Sus amigos dicen, hey, vamos a un partido de fútbol, a jugar un partido de fútbol. Él va al partido y al parque a jugar en un fútbol. Pero un día el muchacho conoce a una muchacha y se enamora. Y andan de novios, se comprometen y se casan. Y un día le llaman sus amigos y le dicen, ring, hello. Hey, vamos al parque a jugar un partido de fútbol. ¿Cuándo? Hoy a las 6. Déjame ver mi agenda. Le pone mute y dice, mi amor, pues, tú sabes, pues es Johnny, no lo he visto en un buen tiempo y pues ellos van cada domingo a jugar los sábados, los domingos a las 6, hay un poquito de fútbol, soccer y me andan invitando. ¿Crees que puedo ir? Right? Ella dice, no. Unmute. Oye, fíjate, es que tengo varias cosas aquí en mi agenda y unos compromisos y pues no, nomás no puedo, tú sabes. A la otra, invita, la semana que viene de seguro estoy allí. Okay. Vamos a decir que le tocó una esposa buena como la mía. Que diría, sí, mi amor, ve. Yo me quedo aquí con los 3 huercos, ¿verdad? Sí, mi amor, ve, you go. Right? Tan puesto que llego al parque como buen esposo, mi amor, ya llegué al parque. En inglés le llamamos checking in. Right? Como cuando llegas al hotel y les avisas, ya llegué, ya estoy aquí, ya te dan tu recámara. Cuando vas al restaurante, haces reservaciones y llegas y ya llegamos, la familia Villarreal, ok, check in. Mi amor, andamos jugando, tomamos un break, le mando un mensaje, todavía estamos aquí, es halftime, a rato terminamos, te aviso. Right? Se termina el partido y dicen los muchachos, vamos a la fonda, ¿verdad? Y los de Pasadena conocen la fonda, right? So digo, ok, entonces le hablo, mi amor, ¿sabes qué? De aquí van a ir a la fonda, voy a ir con ellos. Ok, está bien. Llego a la fonda, ya estamos aquí, ya termino de comer y le mando un mensaje, ya me voy de la fonda, ¿te gustaría algo de aquí? Y sí, unos tacos y una limonada. Entonces ya llego a la casa con tacos y una limonada y entro y digo, mi amor, tacos, limonada and me. Right? Todos esos puntos de contactos, esos checking in, ¿qué hace para mi esposa?
le da confianza, le da alegría, le da gozo, aumenta su amor y trae más unidad en nuestro matrimonio. O es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Tú te despiertas en la mañana, lo primero que debes decir: Dios Padre, gracias por este día. Deme gracia y favor a donde voy. Deme fuerzas para salir adelante. Llegas al trabajo o antes de salir del estacionamiento de tu casa, antes de salir del driveway: Dios Padre, guarda mi salida y mi entrada desde ahora para siempre. Llegas al trabajo: Dios Padre, bendiga mis manos. Deme la mente de Cristo. Deme gracia y favor delante de mis compañeros del trabajo, delante de los jefes, los mayordomos aquí del trabajo. Estás ahí trabajando y de repente se te complica algo. Pídele a Dios: Dios, tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Deme sabiduría, deme entendimiento. Mándame un ángel a ayudarme a terminar este trabajo. Sales del trabajo: gracias Dios Padre que me cuidaste, que me guardaste. Llegas a la casa: gracias que llegué con bien, gracias que estuviste con mi familia. Ya comes con tu familia, das gracias por los alimentos, te vas a acostar y una vez más, antes de dormir: en paz me acostaré y así mismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces estar confiado. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Right? Checking in, constantemente en comunicación con tu Padre Celestial. Orad sin cesar. Pray without ceasing. Orad sin cesar. Okay. Vamos al versículo 47. Let's go to verse 47. I'm sorry, quiero mencionar esto de la oración antes de continuar. Es importante que aprendamos a orar. Es importante orar corporalmente aquí en la iglesia. Es importante orar individualmente, pero vemos que Jesús se apartó y fue a un monte. Es también importante orar solo y sola. Right? Jesús habla de meterte a tu aposento. Right? En inglés dice go into your closet, de meterte en tu closet y orar allí solo, fuera de las distracciones de las otras personas, fuera de esta distracción. Right? Simplemente pasarte tiempo solo o sola con Dios. Sumamente importante. Lo vemos con Jesús en diferentes ocasiones. Él nos enseña a meternos en nuestro aposento. Es algo que los salvos debemos de practicar. ¿Ok? Vamos a leer versículo 47, verse 47. Dice el versículo 47: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Okay. Noten el versículo 47, verse 47 dice: y al venir la noche, en otras palabras, estaba ya empezando a oscurecerse. Versículo 48 habla de cerca de la cuarta vigilia, que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana. Right? Quiere decir que Jesús andaba orando por varias horas. Right? Voy a decir algo que hoy en día en las iglesias no es popular a decir. Right? Especialmente una iglesia como la iglesia del pueblo, una iglesia de más de 1,000 personas que estamos orando y trabajando y confiando en Dios a crecer, a ser una iglesia de más de 2,000 personas. Right? Lo que voy a decir no es popular a decir. Es más, hay ministerios que es fundamental para estos ministerios. Hay iglesias que es fundamental en esas iglesias a no decir lo que yo les voy a decir hoy esta mañana. Right? La fe en Cristo Jesús no nos hace exento a las tempestades, a la oscuridad, a las tormentas, a las tribulaciones, a las luchas y batallas de este mundo. Okay. Una vez más, la fe en Cristo Jesús no nos hace exentos a las tempestades, a las tormentas, a las luchas, a las pruebas, a la persecución,
a las oscuridades, a las enfermedades, las luchas y pruebas de este mundo. El viernes mi mamá y yo alcanzamos ir a visitar por un rato pequeño a la familia González. Unos de ustedes saben de esto. Más o menos, un poquito menos de una milla de donde estamos. El señor González fue al trabajo y un monstruo, un endemoniado, entró al apartamento y abusó y mató a la hija del señor González, una niña de 11 años de edad. Yo tuve el privilegio les platiqué de esto, de orar en la vigilia que ellos tuvieron, y de ahí tuve el privilegio de entrar a un apartamento con la familia y orar con ellos solos. Y de ahí antier mi mamá y yo fuimos a la casa. Ellos se movieron de esos apartamentos y viven ahora en una casa. Fuimos allá a la casa a orar con ellos, y son creyentes. Son creyentes ellos en Cristo Jesús, pero vemos que la fe en Cristo Jesús no los hace exentos a la maldad, a la oscuridad de este mundo. Antenoche estuve con Naeli y yo, con los jóvenes de aquí de la iglesia, en The Spot, y mientras que estábamos en el servicio recibí noticias de mi amigo Luis Soto. Él y su familia se congregan aquí. Su hermano menor, que lo conocía, Cristian, él estaba en un coma en estos días, por semanas estuvo en un coma, y el viernes, joven, 36 años de edad, pasó a la eternidad. Venía a la iglesia, él también, él venía a la hora de oración, y tener fe en Cristo Jesús no nos hace exentos de estas cosas. El servicio pasado tuvimos a la familia Maldonado presente. Mi hermano Fito, un hombre sin vicios, y de repente un tumor en su pulmón, y se fue acelerando y rápido se lo llevó. Hay veces no vas a vivir, no es el lugar, no es el momento de tu mejor momento hasta ahora. Hay veces vas a pasar por tu momento más oscuro. Hay unos presentes que dirían ahorita, ¿sabes qué? Este no es mi mejor momento hasta ahora. Estamos como familia pasando por uno de los momentos más oscuros de nuestras vidas. Pero en esa oscuridad te quiero recordar de que todavía hay un Dios. Y este Dios tiene un nombre, tiene diferentes títulos, y uno de los títulos de este Dios es Príncipe de Paz. Y te recuerdo que el Príncipe de Paz todavía calma tempestades, todavía calma tormentas, todavía trae paz en medio de la tormenta, todavía reprende los vientos y reprende las aguas. El Príncipe de Paz todavía trae paz. He still brings peace. Right? En una ocasión, el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, dijo estas palabras. Dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Right? ¿Qué es lo que le dijo a sus discípulos en Marcos 6, versículo 10? ¿Qué es lo que les dijo? Les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Right? En una ocasión, en un funeral, Jesús dijo estas palabras: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué es lo que dice? Dice: vivirá. So podemos tener paz en medio de la lucha, podemos tener paz en medio de la tormenta, podemos tener paz en medio de la oscuridad. We can. Right? Dice Marcos 6, versículo 48, verse 48. Y viéndoles remar con gran fatiga,
porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. 50. Porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y ya la primera parte del versículo 51 dice: y subió a ellos en la barca. Quiero compartir con ustedes 4 verdades, 4 promesas que cuando tú te encuentras en una tempestad, cuando tú te encuentras en tu momento oscuro, que tú te puedes aferrar de estos 4 verdades o estos 4 tempestades, estos 4 promesas, La primera es que en la tormenta Jesús sabe dónde estás. Right? Jesús sabe dónde estás. Right? Jesús está sobre un monte, está orando. Sus discípulos se habían lanzado sin él, estaban en medio del mar, en la cuarta vigilia, 3 de la mañana, 4 de la mañana, lo más oscuro de la noche. Y Jesús estaba viéndolos que se estaban fatigando porque había un aire contrario a ellos. Yo no sé dónde tú te encuentras. Quizás tú te encuentras en medio de un mar, quizás tú te encuentras en medio de una oscuridad, quizás tú te encuentras en medio de una tempestad, pero una cosa sí sé, es que no importa dónde tú te encuentras, Jesús sabe exactamente dónde estás. The Lord knows exactly where you're at. Tú no tienes que tener miedo. You don't need to have fear. No importa qué tan perdido te sientes, no importa qué tan alejado de Dios te sientes, Dios sabe exactamente dónde estás. He knows exactly where you are at. La segunda cosa que comparto con ustedes es que Jesús no se ha olvidado de ti. Right? He has not forgotten about you. Dice la palabra: ¿quién es el hombre para que pienses en él? ¿Quién es el Hijo de Hombre para que lo visites? Dios no se ha olvidado de ti. No se ha olvidado de ti. Quizás tú te sientes olvidado. Quizás en tu soledad te sientes olvidado o olvidada. Pero te digo hoy, esta mañana, que Dios no se ha olvidado de ti. Right? He has not forgotten about you. Hay ocasiones tristes donde un mamá o un papá tiene su bebé en el portabebé, en el car seat, van al mandado, regresan a la casa, empieza a bajar el mandado, y recibe una llamada, o el perro anda ladrando, y etcétera, y se les olvida de que el bebé está en el carro. Esto es algo común, tan común, de que hay anuncios que ponen seguido en radio y en televisión y en las redes sociales de que hey, está caliente, no se te olvide de tu criatura en el carro. It happens, sucede. Pero Dios nunca se olvida de ti. Right? Dios nunca se olvida de ti. God will never forget about you. La tercera verdad que quiero compartir con ustedes, unos de ustedes les gusta tomar fotos, voy a compartir 4, si quieres preparar tu celular para tomar una foto de los 4 verdades, pero la tercera que quiero compartir con ustedes es que Jesús todavía está cerca, no está lejos. Ellos alcanzaron verlo, que Él estaba cerca, y de ahí entró a la barca con ellos. Él está cerca, no está lejos. Hay veces cuando confesamos nuestra fe, confesamos que Jesús es el Señor, y digo el Señor del universo, Señor de este mundo y Señor de mi vida. Y la razón que lo hago así es porque hay gente que creen que Jesús existe, pero como existe allá al otro lado del sol,
Otros creen que Dios existe, pero existe allá en el otro lado del mundo, allá en Jerusalén. No, si es verdad que Dios existe en el universo allá al otro lado del sol, y si es verdad que Él existe y está allá en Jerusalén, pero ¿sabes qué? Está aquí también y está contigo. He is here now and He is here with you. Y dice Jesús estas palabras, que Él está a la puerta de tu corazón, tocando la puerta. No está lejos, no está retirado, está a la puerta de tu corazón, tocando la puerta. Y dice, y si alguien abre la puerta, yo entraré a él y comeré con él y él conmigo. Cristo quiere caminar contigo aún más allá del sol. Toda tu vida y de ahí más allá del sol. Pero tú tienes que hacer la decisión a caminar con Él. Yo leo esto y en inglés decimos hindsight is 2020. Right? Hindsight quiere decir que tú estás viendo ya que todo pasó. Estás viendo acá y ya todo pasó. 2020 es de que tienes la vista perfecta, que no necesitas lentes, así como tu pastor. Okay. Este año voy a cumplir 48 años de edad y no uso lentes para ver lejos, no uso lentes ni para leer. Y unos 2 años atrás fui allá al doctor porque pues yo también me quedé sorprendido, like what's going on, quizás hay algo mal conmigo, right? Y me dijo el doctor de los ojos, me dijo, Mr. Villarreal, tú eres un hombre raro. Y dije, eso me lo han dicho toda mi vida, right? Y me dice, Dios, es increíble que no necesitas lentes ni para leer ni para ver lejos. Mira, sí, ojos de águila tengo. Allá en la esquina hay 2 moscas peleándose. Hey, behave. Anyways, hindsight is 2020. Ya que todo pasó, ahora sí. Ya que leo esto, digo yo, hey man, si yo hubiera estado con los discípulos, la última vez, una de las últimas veces que habían estado en la barca en ese mismo mar, en la noche, quizás ni semanas o meses antes de esto, se les levantó una tempestad y casi se morían. La misericordia de Dios, Jesús estaba con ellos y reprendió los vientos. Jesús me hubiera dicho, vete y a rato nos vemos allá. Yo hubiera dicho, como dijo Moisés en Éxodos, si tú no vas con nosotros, right? Si tú no vas con nosotros, right? If you don't go with us, nosotros no nos movemos. ¿Por qué? Porque les he enseñado una y otra vez, el premio mayor es la presencia de Dios. El premio mayor es la presencia de Dios. So, si Jesús no está en la barca, no nos vamos a lanzar sin Él. We're not leaving without Him, right? Pero te digo de que si tú te has lanzado sin Jesús, Él todavía está cerca. Aclama a mí y yo te responderé, dice Jehová, right? He's not far, He's not far. El último que comparto con ustedes, la última verdad, promesa, es que Jesús todavía regresa, right? Todavía regresa, right? No nos ha abandonado, todavía regresa, todavía va a regresar. Mis niñas, Rebecca Rose, Raquel Rose y Ruth Rose, ven una caricatura en inglés, se llama Daniel Tiger, el tigre Daniel. Y Daniel Tiger es basado en un show que vi en mi niñez, Mr. Rogers, el señor Rogers. Uno de aquí vieron a Mr. Rogers, simplemente agarraron los shows de Mr. Rogers y lo hicieron en caricatura. Y les enseñan a los niños cosas de la vida real, maneras que ellos lo pueden entender. Y hay un episodio donde le enseñan a Daniel Tiger que mami y papi van a ir al trabajo, pero van a regresar. Y les dan una melodía y la melodía dice, grown ups come back. Un día Naeli salió, yo me quedé con las niñas y dice Raquel, Dad, where's mom? ¿Dónde está mami? Yo quiero mami. Y le digo, a rato regresa. Y le digo, remember, grown ups come back.
Y él me dice, no, grown-ups don't come back. I'm like, what está? Like, she's something else, esa Raquel. Right? Pero han habido casos donde grown-ups don't come back, donde no regresan los adultos. Right? Han abandonado sus hijos. Unos han abandonado a bebés. Right? Se han olvidado de ellos. Pero yo te digo de que una y otra vez tú te puedes sentir como si Cristo no está en la barca contigo, pero una y otra vez Él va a regresar. Si tú lo llamas, Él va a regresar. Si tú lo invitas, Él va a regresar. Él siempre regresa. Y nosotros nos aferramos de la promesa que un día y un día pronto va a regresar, y va a regresar por su iglesia. Y unos se han preguntado a través de los años, pues ¿por qué se ha tardado? No se ha tardado, simplemente ha mostrado paciencia para que tú y toda tu casa sean salvos. Oh, gracias Dios Padre por tu misericordia. Thank you Lord for your mercy. Marcos 6, versículo 51, verse 51. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Quiero invitarlos que vayan a Hebreos 3. Me esperan en Hebreos 3. Will you leave verse 52 on the screens for me? Okay. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No permites que tu corazón se endurece. En una crisis como en la familia González, un evento así en la vida de creyentes puede hacer una de dos cosas. Puede afirmar su fe, ellos se aferran de su fe, a recorrer fuerzas, a seguir adelante, o algo así puede hacerlos dudar, endurecer sus corazones. La semana pasada fui a orar por un muchacho, un padre de familia, que sus amigos y miembros de su familia asisten aquí a la iglesia. Fui a orar por él, hablé esperanza, fe a la familia. No es una familia meramente de creyentes. Días después me avisaron que lo iban a desconectar de las máquinas, y hoy, y de ahí hicieron después la decisión de que van a donar sus órganos. Hoy van a donar su corazón. Van a hacer la operación a sacarle el corazón, y de ahí lo van a desconectar. Una familia que no completamente han hecho la decisión de seguir a Jesús, y algo así puede ser una de las cosas, afirmar su fe de que sabes que esto se va a usar para acercarnos más a Dios, o puede endurecer sus corazones. Hasta este momento en donde estamos en nuestro estudio de los milagros de Cristo Jesús, según el Evangelio de Marcos, hemos visto muchas cosas. Vimos a Jesús a reprender y liberar al endemoniado en el templo, y de ahí el que estaba entre las tumbas. Vimos a Jesús a sanar a la suegra de Pedro que tenía una fiebre. Vimos a Jesús, dice allí que sanó a muchos de diversas enfermedades. Vimos que sanó a uno que tenía la mano seca. Vimos que sanó a un paralítico cuando rompieron el techo y lo trajeron a los pies de Cristo. Vimos que sanó a la mujer con flujo de sangre. Vimos que sus discípulos aún habían salido y habían hecho ellos milagros y habían librado a personas cuando Él los mandó a ministrar. Vimos que resucitó a una niña, la hija de Jairo. Vimos de que había reprendido una tempestad. Vimos la semana pasada que le dio de comer a más de 5,000 hombres con unos peces y unos panes, lo multiplicó y de ahí sobró, llenaron unas canastas con lo que había sobrado.
Y aún con todo lo que los discípulos que estaban allí, que vieron cada uno de estos milagros, cada uno de estos señales, aún con todo esto, ven a Jesús, tuvieron miedo, dudaron. Y dice el versículo 52, ahí en las pantallas dice: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Increíble. Hay gente en el día de hoy que dice: pues si Dios es real, ¿por qué no se manifiesta? ¿Por qué no nos permite verlo? Dios se manifestó, anduvo entre nosotros, hizo milagros que nadie más podía hacer. Y aún así, los discípulos que caminaban con Él, se les había endurecido los corazones. ¿Cuánto más al pueblo del día de hoy? How much more for us today? El pueblo de Israel se encontraba en Egipto 400 años como esclavos. 400 años como esclavos. Dios levanta un profeta llamado Moisés. Por la mano de Moisés, Dios envía 10 plagas en contra de Egipto, pero ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Mandó ranas, no vieron ranas con los israelitas. La agua se hizo sangre, eso no pasó donde estaban los israelitas. Cayó granizo, eso no cayó donde estaban los israelitas. Vieron muchos otros, hubieron tinieblas, las tinieblas no sucedió donde estaban los israelitas. Hubo la Pascua, donde el primogénito de cada hogar, de la familia, de los siervos y de aún del ganado, murieron. Pero eso no pasó, no sucedió entre el pueblo de Israel. Y aún con todo eso, even with all of that, mira lo que dice Hebreos 3, versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? 19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Todas estas plagas, todos estos milagros salen de Egipto. Está el mar rojo enfrente de ellos. Viene el ejército, uno de los ejércitos más poderosos en ese tiempo, atrás de ellos, viniendo en contra de ellos. Y Dios abre el mar y dice que el pueblo de Israel caminó sobre tierra seca. Nadie dijo: ay, mis huaraches. No. Caminaron sobre tierra seca, llegaron al otro lado y Dios destruyó al ejército de Egipto. Desde entonces Egipto nunca jamás fue igual. De ahí llegan al otro lado, we're thirsty, tenemos sed. Y de lo nada en un desierto Dios les da de beber. Y de ahí dicen: tenemos hambre, we're so hungry. Y en el desierto, de lo nada, unos opinan que eran más de 1 millón de habitantes, más de 1 millón en pueblo, Dios les da de comer. Y aún así murmuraban en contra de Dios. Tenían incredulidad, no creían. Sus corazones se habían endurecido. Y dijo Dios: ¿sabes qué? No van a entrar a mi descanso, no van a entrar a mi reposo, no van a entrar a tierra prometida. Y por 40 años anduvieron en un desierto que no se toma 40 años andar en, hasta que esa generación pasó. Y de ahí Dios levantó una nueva generación para tomar tierra santa, tierra donde fluye leche y miel. ¿Tú crees que en la vida de los israelitas, en la vida de los discípulos y aún en tu vida, tú crees que la incredulidad o un corazón duro es obra de Dios o es obra de Satanás? ¿Es obra de Dios o es obra de Satanás? ¿Le agrada a Dios que tú seas un incrédulo, que tú no creas, que tú no tengas fe, que tú digas: yo no sé de Jesús, yo no sé de estas cosas? Que tú ves a la iglesia y al nombre de Jesús y a la Biblia y la oración, que lo ves como un talismán, que lo ves como una buena suerte, como lo ves como: yo cumplí con Dios.
¿Tú crees que eso es obra del diablo o de Dios? ¿Le agrada al diablo o le agrada a Dios? What do you think? ¿Qué es lo que tú crees? Esa es obra del diablo, eso le agrada al diablo. Y cuando alguien tiene incredulidad, especialmente cuando han oído del evangelio, y cuando alguien tiene su corazón duro, han permitido que se endurezca su corazón, no encuentran descanso. There's an unrest. No se sienten cómodos. Hay una ansiedad que se levantan ellos, una desesperación que se levantan ellos, y más se aferran a endurecer sus corazones. Pero yo te digo de que hay una solución. There is a solution. La solución es pon tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Pon tu fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y empieza a leer y estudiar y creer que las palabras en este libro es palabra de Dios. Right? Ten fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. All right? Sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y terminamos en Hebreos 4, versículo 12. We'll finish in Hebrews 4, chapter 12. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tétuanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No sigues tu corazón. Eso es popular hoy en día. Tú ves películas, ves shows, ves las redes sociales. Sigue tu corazón. Follow your heart. No, tu corazón te engaña. Tu corazón te engaña. Por eso es importante que nos metemos a las escrituras. Es importante que tú traigas tu Biblia a la iglesia y lo abres. Cuando lo abremos, es importante que tú abres tu Biblia en tu casa y te pones a leer la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, right? Y más cortante que toda espada de dos filos. Se mete a esa piedra que es tu corazón y empieza a quebrarlo. Cuando tú estás compartiendo tu fe con tus seres amados, con tus unos, no te pones a alegar con ellos. Comparta palabra de Dios con ellos, right? Comparta palabra de Dios con ellos. No alegues con ellos usando tu lógica, que eso es nuestro primer instinto, sino comparta con ellos palabra de Dios, ¿no? Todo lo que yo sé es que dice la Biblia esto. All what I know es que esto es lo que dice la Biblia. Todo lo que yo sé es que Dios dice esto. All what I know is that God says this. Todo lo que yo sé es que dice Salmos esto, o dice Corintios esto, 1 Corintios esto. Esa es la manera que debemos de responder. Por eso Jesús respondió a Satanás en su hora de tentación: escrito está, right? Escrito está, escrito está. Vamos a cerrar nuestras Biblias. Let's close our Bibles. Es la palabra de Dios que puede cambiar tu vida. La palabra de Dios puede transformar tu vida. It can change and transform your life. Si es posible, inclina tu rostro, cierra tus ojos y empieza a darle gracias a Dios que viniste a la iglesia hoy. Dile: gracias, Señor, que llegué a tu casa de oración. Thank you, Lord, that I came to church. Gracias, Señor, que aquí estoy en tu casa de oración. Thank you, Lord, that I'm here in your house of worship. Gracias, gracias, Señor, gracias. Quizás hoy, esta mañana, tú te sientes como si estás en medio de un mar, perdido o perdida. Quizás tú te has lanzado en una barca sin Cristo y ahora estás sufriendo las consecuencias. Quizás tú te sientes solo, tú te sientes sola. Y en tu soledad hay una desesperación, hay una ansiedad, hay una depresión que se está levantando en tu vida. Te digo hoy, esta mañana,
que Cristo todavía está dispuesto a entrar a tu barca, a entrar a la barca que es tu vida. Él todavía está dispuesto a entrar si tú le abres la puerta de tu corazón, y todavía está dispuesto a comer contigo y estar contigo hasta el fin, aún al otro lado del sol. Si hoy esta mañana tú dices, yo necesito a Jesús, I need Jesus. Si hoy esta mañana tú dices, yo necesito que Cristo entre a la barca que es mi vida, en un paso de fe, en an act of faith, te quiero pedir que levantes tu mano y simplemente digas, yo necesito a Cristo. Levanta tu mano, di, yo necesito a Cristo. Raise your hand, say, I need Jesus. Yo necesito a Cristo. Que Dios me los bendiga, que Dios los fortalezca. Pueden bajar sus manos. God bless you. Ore en este momento y di, Dios Padre, yo necesito a Cristo. Dile, Dios Padre, yo necesito a tu Hijo amado, yo necesito a Cristo. Confiesa en voz alta, Jesús, tú eres el Señor. Jesus, you are Lord. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Jesús, tú eres el Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo. You are the Christ. Pon tu fe en su muerte y en su resurrección. Di, Dios Padre, yo creo en la muerte y resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Dios Padre, yo creo en la muerte y en la resurrección de tu Hijo amado Cristo Jesús. Déjame orar por ustedes. Dios Padre, yo pongo a este pueblo en tus manos. Te doy gracias que hoy estuvieron tan atentos a la enseñanza de tu palabra. Si nos hemos lanzado sin Cristo en la barca, hoy aclamamos a ti, sabiendo que tú vas a responder, y pedimos que tú entres a estar con nosotros. No nos queremos ir si tú no vas con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús oramos. In the name of Jesus. Amen, amen, amen. La Iglesia del Pueblo, adoración, esperanza y salvación.